imágenes son de ayer, de hace 20 años, de hace 2 siglos. El tiempo no importa demasiado cuando la tradición, que a veces es la suma de la piedad y de la memoria, importan. Y aquí importa un voto inmemorial que une sin excepciones a los herreños de dentro y fuera de la isla. Esta es la popular bajada de Nuestra Señora de los Reyes desde su ermita de la Dehesa hasta la villa de Santa María de Valverde, la capital de la más pequeña de las Islas Canarias. Para fijar los límites espaciotemporales de un voto que ha cumplido con holgura los 250 años, tenemos que hablar de la isla, la menor en superficie y población entre las 7 principales. Eros, o Eseros, sus antiguos nombres, comprenden una extensión de 287 kilómetros cuadrados y unos 6.000 habitantes largos. Incorporada al señorío de Canarias en tiempo de la conquista normanda, los pobladores eligieron para capital la región de las Brumas, la parcela donde creció blanca y frugal una pequeña villa, llamada Valverde, por la impresión de fertilidad que dio a los primeros europeos y encomendada a la protección de Santa María de la Concepción. Valverde es pues la única de las capitales canarias alejada del mar. En el tiempo de su fundación, la amenaza de los piratas y la vulnerabilidad de las poblaciones pesaron más que las posibilidades de desarrollo de los núcleos litorales. El puerto de la Estaca, la entrada marítima, se perfiló como un escueto embarcadero, mejorado en el curso de los años con instalaciones y servicios para atender las necesidades de una tierra que, sangrada en décadas por el éxodo obligado de sus habitantes, registra ahora una relativa estabilidad poblacional. La inauguración del aeropuerto del Hierro hace 20 años ha supuesto para Isla del Hierro un hito muy importante, porque hay que diferenciar claramente una etapa en la historia del Hierro con aeropuerto y sin aeropuerto. En estos momentos creemos que los habitantes que tiene en estos momentos la Isla del Hierro no se tendrían si el aeropuerto no estuviera abierto. Cuando se programó por las autoridades de aquella época en la construcción de un aeropuerto, se decía que cómo se iba a construir una isla tan pequeña que en aquellos momentos apenas tenía 3.000 habitantes, un aeropuerto que era cosa casi de loco. Lo que estamos completamente convencidos en estos momentos es que si no se hubiera hecho ese aeropuerto, hoy la isla estaría casi despoblada y sin habitantes. Hemos ido recuperando poco a poco y se ha casi triplicado el número de habitantes en 20 años, que yo creo que es una cifra muy importante. Hoy en día, cada vez que se habla de desarrollo económico, de crecimiento económico, es a través de la potenciación de los medios del transporte y de las comunicaciones. Entonces supone un hito muy importante la instalación y construcción de un aeropuerto en la Isla del Hierro. Hubo efectivamente un antes y un después del aeropuerto, ubicado en una plataforma litoral cercana a la villa y con una longitud de pista de 1.300 metros. Los herreños suspiraban por una comunicación aérea que les liberara de su secular aislamiento y que permitiera la salida de sus productos agrarios de primor y sus mercancías perecederas. El aeropuerto de los Cangrejos permitió a los canarios conocer la realidad y la imagen de una isla que en los años finales del siglo XX conserva frescas y vitales todas sus tradiciones y envueltas en una atmósfera de bruma y de leyenda sus singularidades y misterios. El ruido de los aviones, el tráfico en las remozadas carreteras, el trajín agrícola y la calma ganadera no han sido capaces de sustraer al Hierro
ese aire de leyenda que envuelve la historia de la más pequeña de las islas occidentales. Y es que a la isla del Meridiano no le faltan argumentos para que su fama haya traspasado los límites nacionales e internacionales. Situada al suroeste del archipiélago, con forma de triángulo, con sus vértices en la Restinga al sur, Punta del Guanche al noroeste y Orchilla al occidente, el Hierro figuró en toda la cartografía mundial porque precisamente desde Orchilla, donde se construyó un faro en este mismo siglo, se marcaba el meridiano cero, la frontera invisible del este y el oeste conocidos. En el siglo II de la era cristiana, el geógrafo Claudio Ptolomeo fijó esa línea imaginaria para marcar las distancias desde el último confín occidental. Pero varias naciones continuaron guiándose por otros meridianos, determinados según interés o conveniencia. Así los españoles continuaron sus mediciones desde la imperial Toledo, los árabes desde el estrecho de Gibraltar, enlace entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico, y los holandeses o ingleses desde la isla de Tenerife, señalizada por el colosal pico del Teide, la cumbre máxima de esta región del planeta. Desde el 25 de abril de 1634, la poderosa Francia de Luis XIII, a propuesta de una convención de matemáticos y geógrafos reunidos en el Arsenal de París, normalizó la utilización de Orchilla, y el cardenal Richelieu, ministro y factotum de la monarquía, prohibió a todos los pilotos, hidrógrafos, redactores de mapas y globos geográficos la utilización de cualquier otro meridiano que no fuera el de la Isla del Hierro. El reconocimiento universal del meridiano cero se extendió hasta 1884, en que por influencia de los ingleses se desplazó hasta Greenwich, donde radica el importante observatorio real. Ni el cardenal Richelieu conocía el hierro, ni mucho menos los herreños sabían quién era este religioso metido en política. Para los herreños, el meridiano cero fue una forma de darse a conocer fuera de los límites de la isla. Sin embargo, yo creo que nunca fueron conscientes de la importancia que tenía que por Orchilla pasara el meridiano cero. Pero aparte de las leyes físicas que impone la geografía entre el mundo conocido y el desconocido, las leyes de la naturaleza quisieron que por el mismo lugar pasara otro meridiano, el de los vientos alisios, un meridiano que aún se conoce popularmente como la raya del viento y que miles de herreños traspasaron para dirigirse al continente desconocido, a América, donde iniciaron sus vidas a partir de cero. Este sí es un signo de la sociedad herreña, pero aún más importante dentro de la sociedad insular, dentro del universo insular, fue la existencia del árbol santo, el garoé, el tilo que surtía de agua tanto a los antiguos limbaches como a los primeros pobladores de la isla, a los cristianos que aparecieron en el siglo XVI. Ya los antiguos pobladores adoraban a dioses como Moneiva, diosa de la fertilidad, o al cerdo Aranfaibo, al cual se le atribuían poderes para atraer la lluvia. Sin embargo, cuando todos estos dioses fallaban, se acudía a algo más real, al garoé. El garoé estaba presente allí y surtía de agua a todo el pueblo herreño. No es de extrañar, por tanto, que cuando en 1610 desapareció este árbol debido a una tormenta, los herreños dirigieran su mirada al cielo para 4 años más tarde trasladar la imagen de la patrona de los reyes desde su ermita, no estaba aún la ermita, sino la cueva del Caracol, hasta las cuevas de Lemus, cercanas a Valverde. Tal y como enunció el periodista herreño, el garoé fue otra razón de fama para la isla. De aquel prodigioso tilo, la aurácea,
que condensaba en su copa y destilaba por sus hojas el agua de las nubes y la niebla, se ocuparon los viejos cronistas de Castilla, López de Gomara y Andrés Bernaldez, cura de los Palacios, los viajeros que a lo largo y ancho de la Edad Moderna recorrieron Canarias, y aún los eruditos como el padre Feijó y los científicos como Leopold von Buch, que formuló en Canarias sus principales teorías geológicas. Aquel fantástico ejemplar contaba con una amplia poseta de piedra que rodeaba su tronco y recogía una abundante provisión de agua que bastaba para proveer las necesidades de las gentes y los ganados de la isla. Pero un huracán, en un día aciago de 1610, acabó con el Garoé, el árbol del agua, que se alzaba airoso en el término de Ticulae. El tercer símbolo herreño se localizaba en los roques de Salmor y era un heredero de la fauna prehistórica. El lagarto gigante, que muchos creyeron desaparecido, volvió a mostrarse en la fuga de Gorreta y heredero o variante del reptil que asombró a los primeros europeos, goza hoy de total protección en su reserva acotada. El lagarto de Salmor es uno de los pocos representantes de lagartos de gran talla que viven ahora mismo en las Islas Canarias. Aunque se le denomine lagarto de Salmor, lo más correcto sería hablar del lagarto gigante del Hierro. Aunque en efecto vivió en los roques de Salmor, concretamente en el Roque Chico, desapareció sobre el año 40, más o menos a mediados de este siglo, como consecuencia, entre otras cosas, del coleccionismo científico. Durante un tiempo ya se le había creído completamente desaparecido, hasta que aproximadamente en el año 75 circularon rumores sobre la existencia de grandes lagartos otra vez en la isla principal. Y en efecto se redescubrió en un sitio próximo al Golfo, en el risco Tibataje, en la fuga de Gorreta, donde se había calculado que más o menos podían vivir sobre un centenar de individuos. Otros estudios posteriores revelaron que la cifra real podría cifrarse aproximadamente en unos 1000. Es una especie vulnerable, es una especie amenazada, su hábitat es muy reducido. Entre otras cosas, esta amenaza le viene, bueno, pues por una población reducida. Se ha hablado también de la posible predación de los gatos cimarrones y quizás también sobre una posible competencia con las cabras, dado que tanto el lagarto como las cabras son animales fundamentalmente fitófagos, es decir, que comen vegetales. Y aún queda otra estampa simbólica, los herméticos mensajes grabados por el pueblo de Imbache sobre el duro basalto. Los letreros del Hulan fueron descubiertos en el siglo XIX y aún son motivo de estudio y curiosidad. El Hierro se muestra como una tierra amena, de gran variedad y fuerza. Con el mismo origen volcánico de todo el archipiélago, la acumulación de lavas y cenizas dio cambiantes perfiles a ese gigantesco semicráter sumergido que en primera y última instancia es la isla. Subsistió de la gran caldera la cara suroeste, que forma un arco desde Malpaso, con 1500 metros de altitud, hasta el Valle del Golfo, colonizado por la agricultura subtropical en las últimas décadas. Los 95 kilómetros de litoral son generalmente altos y abruptos, con escasas playas pero abundantes roques, restingas, arrecifes y caletas.
fueran pocos los lugares con peso histórico o simbólico en la isla del Hierro, la geografía del meridiano nos enseña que en cada vuelta de la carretera, en cada esquina del camino, puede aparecer una sorpresa, como este lagial, una gigantesca medusa aposentada sobre las cenizas volcánicas encima de la Restinga, en la vertiente sur de la isla. Asimismo podemos contar también con un bosque que repta, amenazado y huyendo siempre del viento del sur, el sabinar, de centenarios ejemplares. Aquí el agente principal, el gran factor del paisaje, es el viento. Dos circunscripciones municipales, al sur, Frontera, y aquí Valverde, se reparten la superficie insular del Hierro. En Valverde, la villa, subsisten, aunque amortiguados por el tiempo, los cauces de una vida burguesa. En Frontera, la vida es más rural y campesina. Pero serán pocos los herreños que al hablar de Valverde, Santa María de Valverde, la nombren por otro título que no sea el de la villa. La villa es el eje, el centro de la vida insular. A la villa acuden todos a vender sus productos y a hacer sus negocios, a tramitar y renovar documentos, a realizar gestiones en instituciones y servicios públicos, a las consultas y visitas médicas en el hospital insular, a viajar o embarcar sus producciones, bien por vía marítima, bien por vía aérea. La villa es el centro del trabajo y el ocio, y a medida que su población se ha estabilizado, el incipiente sector de servicios ocupa la mayor parte de su población activa, en tanto el campo que rodea la blanca capital se reduce a actividades de servicio y complemento de renta. Bueno, la villa de Valverde, como cualquier pueblo o ciudad que aspira a mejorar y avanzar dentro de lo que la cultura le exige, se esfuerza y trata de mejorar tanto en sus tradiciones como en su forma de ser, cada día progresar y avanzar de una manera lenta pero segura, respetando nuestra idiosincrasia, nuestra tradición, nuestra cultura y digamos, poniendo en cada lugar y en cada momento de nuestra villa aquello que realmente nos exige para que mejore y sea, digamos, mejor. Detrás de la hondonada de Valverde, a 600 metros de altitud y en dirección noroeste aparecen los barrios, típicas agrupaciones rurales levantadas con piedras, barro y revestidas con la cal que desde los tiempos del señorío se importó de las Canarias orientales. Son pueblos de recia personalidad, construidos con criterios funcionales,
adecuados a sus usos campesinos y de nombres arcaicos y eufónicos: Mocanal, Erese, Guarasoca. Tras estos pagos del norte, Asofa es una comarca que baja desde la meseta del Mistafe hasta el mar, donde se ubican el ganadero San Andrés, Isora y Tiñor. Sus vecinos conocen, y hasta hace poco practicaban, una nueva transhumancia hacia las tierras cálidas del Golfo. El Pinar, antiguo y pujante núcleo pastoril y agrícola, marca el sur y ha sido de nombre el tercer pueblo de la isla, aunque su población en varias épocas haya igualado e incluso superado la de las dos municipalidades. Mediano entre Valverde y Frontera, el Pinar cuenta con dos caseríos próximos y diferenciados, Tairique y Las Casas, y con claros elementos diferenciadores. Frontera del término capitalino, el segundo municipio herreño es paradójicamente el eje económico. El Golfo, que se inicia en el extremo norte, en la montaña del Risco, comprende hasta el Verodal, en la banda del oeste. Antaño fue la vid y la higuera, los generosos frutos del secano, los que ocuparon sus suelos de ceniza y los que mantuvieron con la ayuda de los rebaños la vida de los caseríos, de los llanillos y Tigaday, las puntas, la propia frontera y Salinosa, alongada al mar y afamada por la existencia de un pozo de aguas medicinales donde se ha construido recientemente un balneario. La introducción de cultivos subtropicales, primero el plátano y más tarde la piña, dieron un vuelco favorable a la economía de la comarca, donde radican las principales explotaciones agrícolas y cooperativas insulares. Frontera es un pueblo próspero. Los últimos 15 años se ha desarrollado una agricultura intensiva, después que se han aflorado nuevas proporciones acuíferas, y tiene una agricultura basada en la piña, en el plátano y productos tropicales. A la economía relacionada con la agricultura tenemos que añadir la relacionada con la pesca de la zona de la Restinga, y al igual también un turismo que está basado en esas riquezas naturales que tenemos, que son los lagartos de Salmor, el sabinal, los glaciales y todo ese acervo histórico-cultural que tiene nuestro pueblo. Entonces, el futuro es un futuro muy bueno. El pueblo de la Frontera es un pueblo bastante desarrollado, con servicios bastante buenos, pero yo pienso que tiene un futuro esperanzador en un desarrollo equilibrado entre los distintos sectores económicos. Queremos seguir desarrollando ese turismo gradual, ese turismo ecológico, ese turismo que se quiere interesar por nuestras riquezas naturales. La Restinga señala el vértice sur del Triángulo Herreño y es un activo enclave pesquero en el sector más cálido y de mejores condiciones para las operaciones marítimas.
Una plataforma basáltica, elevada en los bordes, protege la pequeña rada y sustenta hoy un dique de refugio e instalaciones que han garantizado la supervivencia de una colonia de pescadores y el nacimiento de un incipiente sector turístico. La Cofradía de Pescadores y una sociedad anónima laboral agrupan a este esforzado colectivo que vive tanto de la pesca de bajura como de las capturas de los sabrosos túnidos. Entre la Restinga y el famoso Mar de las Calmas, los serreños tienen sus caladeros más usados y generosos, y hasta ahora el escenario de sus afanes pesqueros y de la existencia cotidiana de unas 40 familias que viven de la mar y de otras tantas que se ocupan en las actividades complementarias. Estamos en la Restinga, que es uno de los puertos más importantes de pesca de la isla. Somos un sector económico, digamos el tercer sector económico primario que hay en la isla. El grupo de pescadores de aquí en la Restinga estamos dedicados todos juntos en una cooperativa. Llevamos así hace 3 años. Todos pescamos para todos, estamos para poder sacar el atún, que es una de las pescas más importantes que tenemos aquí, el atún listado. La Restinga lleva como pueblo de pescadores más de 40 o 50 años. Es un pueblo que, como todos ven, también tiene parte dedicado al turismo. En la medida que la isla, pese a su brevedad, sorprende y emociona, la memoria de los insulares es una prueba de amor y apego a la tierra, de sincera y enconada defensa de su memoria colectiva. La tradición nos cuenta que la víspera de Reyes de 1546, un barco, al parecer genovés, buscó refugio en la bahía de Orchilla, huyendo de un violento temporal que azotaba el occidente atlántico. Los serreños auxiliaron a los marinos y, como prueba y prodigio de aquel suceso, quedó en tierra una pequeña imagen de María, de cuidada talla y dulce expresión. Los pastores, regidos entonces por el alcalde Bartolomé de Morales, la entronizaron en la cueva del Caracol, donde permaneció unos 30 años. Su segunda residencia, su casa definitiva, fue en medio de la dehesa, un predio comunal donde pastaban todos los rebaños de la isla, y sus guardianes, los fieles pastores que desde el primer momento velaron por el culto y el aseo de un santuario recoleto, solitario y con cierto aire de redil. Ahí vive, salvo en paréntesis cuadrienales, Nuestra Señora de los Reyes, custodiada por los 3 Reyes Magos de Oriente, tallas populares remozadas como el viejo retablo en una reciente actuación de artistas y talleres sevillanos. La venerada imagen fue entronizada en su ermita de la dehesa el 25 de abril de 1576 y, según cuentan los cronicones, los pastores adoptaron esa fecha para rendirle una fiesta anual, con misa y procesión por el solitario entorno, con pago, comida y gozos comunes determinados por el alcalde de los pastores o de la dehesa, que por ambos títulos se le conoce, que era la autoridad máxima en las faenas y reglas del pastoreo.
Reyes fue celebrada también en septiembre, en la afamada fiesta de los faroles, porque los feligreses se acompañaban de antorchas y luminarias, faroles y velas para acudir a la cita. Pero la bajada es la bajada, una fecha, un hito que tiene sentidos y valores irrepetibles. Desde el punto de vista cristiano, un acontecimiento como este, que sin duda alguna, como ningún otro, de manera única e irrepetible, mueve cada 4 años la conciencia de todos los herreños o de los que nos sentimos como tales, debe significar un acontecimiento de gracia. Es la Madre de Dios la que nos visita, la Madre de Dios la que desciende cada 4 años desde la soledad de la dehesa a la villa de Valverde y con posterioridad visita otros núcleos poblacionales de la isla. Como digo, esto debe significar un acontecimiento de gracia. Es la Madre de Dios que nos visita, es más, María misma, que aquí invocamos como Virgen de los Reyes, nos trae el mejor regalo de parte de Dios, que es el fruto bendito de su vientre, Jesucristo, el Señor. Este es un acontecimiento que mueve a todos, cristianos y no, o no cristianos, pero a los que nos sentimos discípulos de Jesús, nos debe significar para nosotros un reencuentro con el Dios de Jesús, que significa también un reencontrarnos con los demás, una oportunidad para ser mejores cristianos, que es ser más humanos, ser mejores vecinos, trabajar más y mejor por el futuro de este pueblo, de esta isla, porque todos seamos más amigos de Dios y más amigos de los hombres. La Virgen de los Reyes fue una imagen ignorada, lo mismo que los pastores que habitaban aquella parte remota de la isla. Solo era su patrona y la de sus ganados, pero después de muchos años pasó a ser la patrona de todos los herreños y con más que justificado motivo. En 1740 asolaba la isla una pertinaz sequía. Se perdieron las cosechas y los animales murieron de hambre y sed por falta de pasto y de agua en las fuentes. Para invocar el auxilio de la Virgen en tan calamitosa situación, los pastores pensaron llevarla hasta la parroquia matriz de la villa de Valverde con el fin de hacerle un novenario. Pero el permiso les fue denegado por la autoridad civil y el clero, que dijeron que se habían hecho rogativas con otras imágenes más populares sin que hubieran llegado las lluvias. La fe de los pastores era distinta y desde luego más fuerte. En la oscuridad de la noche, a través de las cumbres y por ocultos senderos, cargaron a la Virgen hasta completar los 40 kilómetros entre la dehesa y Valverde. Depositada la imagen en lugar seguro, un pastor corrió hasta la parroquia y dijo al cura que en la cueva de Alonso de Lemus había una prenda que debería recoger al instante. Cuando el sacerdote llegó a la citada cueva, solo encontró la imagen y ni rastro de los astutos pastores. Ante el hecho consumado, decidió trasladar a la Virgen de los Reyes hasta la parroquia de Valverde en una improvisada y emotiva procesión, durante la cual aparecieron nubes que a poco descargaron copiosas lluvias que, por venir serenas y sin vientos, fueron de gran beneficio para la isla y para su gente. Así describieron los cronistas antiguos y el propio padrón Machín la institución del voto de la bajada. Una singular romería, única por su piedad y por su arcaísmo. Una romería que tiene para cada romero una lectura distinta y en cualquier caso un sentimiento general, el fervor que los herreños sienten por su patrona. Pero vamos ya estrictamente con la romería de la bajada, que empieza con la noche y que continúa cuando los claros del día empiezan a iluminar los perfiles secos de la dehesa. La luna alta y llena descarga su luz sobre el santuario. En la gente que ha velado en la fría noche hay rastros de sueño y alegría, y el interior de la modesta ermita,
De una sola nave y retablo barroco, todo está dispuesto para la misa de peregrinos. Mientras recorres la vida, solo un corazón está, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. La paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Porque todos lo rezamos, todos lo tenemos, todos lo bendecimos Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Oremos. El precepto previo a la salida es que los bailarines de Sabinosa irrumpan con sus flautas y tambores, con sus blancos atuendos y vistosos tocados en el interior de la iglesia. Cumplido el primer precepto, que los tocadores y bailadores de Sabinosa hagan la venia a la Virgen, el cortejo se pone en marcha, con la sombra sobre el paisaje y el viento azotando el Monteverde y la tierra del camino. Las autoridades son las portadoras del corso mariano en el primer tramo del recorrido, entre la ermita y la piedra del regidor. Ahí están los dos alcaldes serreños, ediles mayores de Valverde y Frontera, el presidente del Cabildo y el delegado del gobierno, senadores de la nación que representan a la séptima isla y a Tenerife, y autoridades regionales y nacionales que por distintos vínculos y causas no han querido perderse el evento. La poesía popular encuentra su tiempo para volcarse en inspiraciones y piedades. Las loas marianas, viejas y siempre nuevas, recuerdan como los versos de Gonzalo de Berceo, los milagros de Nuestra Señora, las glorias de la Madre de Dios, los favores recibidos, las promesas cumplidas. De allí vías a tus hijos que se iban para Venezuela y te pedían llorando, pidiéndote que volvieras. Se iluminaban tus ojos cuando los vías salir y hoy los tienes aquí con lágrimas en los ojos. Y aunque aquí no estén todos, porque el destino ha querido que se quedarán dormidos para siempre y no vendrán. Los romeros vienen de todos los lugares, de Frontera, El Golfo y Sabinosa, del Pinar, Tairique, Las Casas y La Restinga, de Valverde y San Andrés, de Tiñor, del Mocanal y Echedo, de Erese y Guarazoca, de Isore y La Caleta, del Tamaduste y en general, de cualquier punto señalado por los letreros del camino o la memoria del vecindario. Otros viajaron de las cuatro esquinas de la región canaria y aún unos terceros desde mucho más lejos, desde las latitudes de la entrañable América y de los países europeos que en los crudos años del franquismo acogieron emigrantes de la España pobre. Los serreños menos favorecidos por la fortuna y los tocados por la fiebre de la aventura buscaron fuera de su minúscula tierra nuevas oportunidades. Hoy o ayer se reencontraron con su terruño, sus paisanos, sus recuerdos y se juntaron con otras personas que por distintas causas han hecho de la bajada una cita obligatoria. A punto ya de terminar esta bajada de la Virgen de los Reyes de 1993, mi experiencia yo creo que, bueno, es simplemente novedosa desde el punto de vista de los peninsulares. No creo que haya muchos peninsulares insensatos que hayan venido a 3 bajadas. Yo vine la primera vez a la bajada en el año 85 y no vine en el 81 porque me fallaron los vuelos, si no también hubiera venido. Entonces, precisamente ayer me encontré en el aeropuerto con un herreño al que yo no conocía de nada y que luego cuando ya nos identificamos y teníamos un montón de amigos comunes, me confesó que una vez se había emocionado mucho porque en una entrevista que me hicieron a mí en radio hace un tiempo,
me preguntaron que, bueno, como persona que lleva 20 y algo años recorriendo las fiestas de España y disfrutando de ellas y escribiendo de ellas, qué fiesta era la que a mí me había impresionado más. Entonces yo en aquel momento, y lo repito ahora, dije que la bajada del Hierro. Yo creo que, desde luego por mi experiencia personal, no hay una sola fiesta en España en la que la gente que participa se esfuerce más, requiera un mayor esfuerzo físico, requiera un mayor grado de disponibilidad y de participación. Y luego yo creo que tiene otro elemento fundamental, que es el espacio físico en el que se desenvuelve. O sea, difícilmente se puede encontrar en España, ni en las islas ni en la península, un escenario natural como es el de la Isla de Hierro, un escenario que se desenvuelve desde poniente hasta naciente y que yo creo que también es el que configura muchísimo el desenvolvimiento de la fiesta y la participación de la gente. Entonces, la verdad es que yo creo que el hecho de repetir o de tripitir es, bueno, desde luego lo que puede revelar más lo que yo siento por esta fiesta, ¿no? Y que, además ahora mismo lo venía pensando, creo que el material que yo he elaborado hoy y que las fotografías que he podido hacer no tienen absolutamente nada que ver con las que he hecho hasta ahora. Entonces, poderle dar como mínimo 3 versiones a una misma fiesta ya me parece algo realmente mágico. Una niebla densa y un viento frío y sureño se empeñaron en dificultar la marcha votiva. Las esperanzas de la víspera, el cambio de tiempo que trae siempre la luna llena, se vieron defraudadas. Pero no importa. La Virgen baja contra los elementos y con la fe de sus feligreses. Entre la bruma densa y una lluvia fina que cala hasta los huesos, los romeros aparecen como salidos de un cuento antiguo. Las mantas que abrigaron las vísperas se arrollan a los cuerpos para parar el frío que señorea por los altos de la isla. En Malpaso, la cumbre insular, se reúnen peregrinos del norte y del sur, y caballistas que a la vieja usanza se quieren sumar al cortejo. Satisfactoria, cumpliendo muchas promesas y dándole muchas gracias a la Virgen. La multitud se ha concentrado en Malpaso, porque a escasos metros y en bajada tiene lugar un necesario descanso. La Virgen viene custodiada por los danzarines del Pinar y Sabinosa, y la guardan grupos de los barrios y los pueblos. Las banderas españolas ondean sobre la niebla espesa. Los sones marcados de los tambores y el aire de las flautas, con sus tonadas antiguas y repetitivas, recorren las cumbres y laderas de sueltas escorias volcánicas. Y aquí, con el cansancio a flor de piel y los sentimientos exaltados, ocurre la sorpresa. Estamos de acuerdo, compadre, pero hay una tradición que hay que respetar. El Pinar vaya a su raya. Es la suya. Hagan lo que usted quiera. No manda nadie, óyeme. Cuando se vaya esa parte, no te preocupes. No, pero usted no ve que yo se está yendo. Cuando se vaya mojando, se vaya mojando. No, vete de arriba, que se van a quitar. Bueno, aquí está para todos. A la gente la apartamos nosotros. La Virgen por una vez. ¿Quién te dio en la cara? La lluvia, la niebla, el viento y el frío, y un parón en el camino que conduce del Pico de Malpaso a la Cruz de los Reyes son las noticias más destacadas de esta 63 edición de la bajada de Nuestra Señora, la Virgen de los Reyes, desde su ermita de la Dehesa hasta la capital, Santa María de Valverde. El parón forma parte de la competencia lógica y casi tradicional entre los pueblos, y todos, absolutamente todos, argumentan sus razones. Por ejemplo, el Pinar invoca la tradición que hace que este tramo sea parte de su raya, parte del recorrido que recorren sus bailarines. A su vez, los grupos de los otros pueblos invocan que en las últimas bajadas, por lo menos en las 2 últimas ediciones, han acudido a este tramo y han acompañado a la Virgen en su recorrido.
Ni entramos ni salimos en esta polémica que ha detenido por espacio de una larga hora y media al cortejo, a la Virgen de los Reyes y a los santos patronos en este lugar. Pasaría aún otro buen rato entre acaloradas discusiones, invocaciones de derechos y costumbres, enfrentamientos verbales y posiciones irreductibles. Bailarines y líos, tocadores y pastores, vecinos de uno y otro bando, gritaron sus razones y se entablaron, aunque con resultado infructuoso, varias negociaciones. Las imágenes, en cualquier caso, son más expresivas que las palabras en un incidente donde se registraron lamentablemente algún herido y contusionado por la pasión malentendida y la confusión de la multitud. Después de casi 3 horas, la Virgen de los Reyes continuó su marcha hasta la cruz de su nombre, donde está pactado tradicionalmente su descanso. No tuvo el cortejo entonces ni la alegría ni la espectacularidad de siempre, pero la bajada volvió a su cauce. En la cruz de los Reyes, en las cercanías del Corso o al abrigo de los matos de altura, entre los borrados caminos del monte y sobre el arisco La Pili, los herreños tendieron sus manteles. Las viandas que se han preparado en la víspera se comparten con los familiares y amigos, con los forasteros y los curiosos de variado origen que acompañaron a los herreños en su fiesta centenaria. Las comidas típicas, las delicias caseras, las quesadillas y el vino artesano, las carnes y los pescados, las golosinas arcaicas y el fuerte sorbo de caña para mitigar los efectos de un frío incesante, fueron el epílogo de un incidente unánimemente lamentado por la mayoría de los romeros. La hospitalidad tradicional de estos insulares se mostró, como siempre, con holgura y alegría, sobre paños y manteles. Yo recuerdo desde siempre que la gente preparaba con mucha antelación todo esto de los paños, y todos preparaban lo mejor que tenían. Lo hacían con mucho tiempo de antelación, porque ellos preparaban, por ejemplo, qué sé yo, todos los barrilotes, las botas, los estones, los canastones, y los manteles. Las mujeres de la isla preparaban siempre lo mejor que tenían, porque ellas tenían guardadas, por ejemplo, entre la ropa blanca, sus manteles. Y eso era algo que se llevaba siempre a la bajada, porque para la bajada se llevaba lo mejor en todo sentido, las alforjas blancas, los manteles blancos. No quiere decir que la gente pobre que no tuviera manteles blancos no llevara de otro color. Entonces en estos paños había de todo, y allí no se compraba nunca nada ni se ha vendido jamás, sino todo es compartido, porque representa la unión del pueblo herreño y la unión entre sí, y también con el forastero, y representa la unión del pueblo con la Virgen, como era antes, ante la sequía, el cigarrón o las epidemias. Presionados por el mal tiempo y el retraso por el incidente, salvado por la prudente y ejemplar actuación de la Guardia Civil y por la sensatez de la mayoría frente a la intransigencia de los pocos, los romeros volvieron a echarse al camino. La historia íntima de los herreños está escrita dentro y fuera de la isla, en la pasión del terruño o en la nostalgia en la patria ajena, y una vez cada 4 años confluye en este rito que salta el símbolo y la clave mayor de identidad isleña: la devoción a una Virgen que escucha en las súplicas, atiende en las calamidades, consuela en el dolor y serena en los enfrentamientos. La bajada tiene muchas lecturas y un solo sentido: el idioma de la fe y de la historia. El encuentro con una y con otra sonó siempre con muchas voces. Para mí
es todo. No sé si para las demás, yo imagino que también sea todo lo que hay en la isla, porque adoramos mucho a la Virgen. Sí, una tradición de todos los años, de 4 a 4 años, esta es por todos los pueblos, los caminos, y la tradición de siempre. Porque es una bajada muy dura, porque es bastante lejos donde está la Virgen, para venir aquí a la capital. Es muy dura, de todas las 7 islas, esta es la más dura que hay. No había venido nunca, y este año como coincide que mi hijo está de párroco en frontera, pues he venido, y desde luego, quitando lo que ha ocurrido, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Yo vivo desde hace 30 años en Santa Cruz, entonces vengo aquí prácticamente todos los años, pero para mí la fiesta de la Virgen de los Reyes es algo maravilloso y me siento muy orgullosa de la Isla del Hierro. Lo que significa para mí es una tradición, ¿no? Y una fiesta de rasgos antiguos, ¿no? Y entonces yo tengo mucha fe a ella, ¿no? Por eso que por mis padres, mis abuelos y mis cosas viene la cosa, es decir, la tradición esta, y entonces yo me siento pues un orgullo, ¿no? Y una cosa pues para mí importante, ¿no? La verdad estoy muy desilusionada en esta bajada en cuestión porque tenía muchas ganas de venir y sin embargo me ha frustrado un poco el hecho de que algunos pueblos pues no hayan perdido un poco su devoción religiosa y hayan hecho de la bajada quizás no sé si un pleito político o qué, pero he visto que ha perdido la devoción. Yo soy de Las Palmas y la verdad he encontrado en esta isla una fiesta tradicional que la verdad que me ha hecho sentir mis propias raíces como canario y la encuentro muy maravilloso porque veo que la gente se anima, lucha por una tradición que es antiquísima y que en muchas islas por desgracia se está perdiendo. Y la bajada es maravillosa, es una tradición de muchísimos años. Si pensamos que la Virgen estuvo aquí en 1614, empezamos a recordar, pues sí, es una tradición muy bonita. Lo que lamento es que no se siga llevando esa tradición como se estaba llevando antiguamente. Hoy mismo tuvimos la desgracia de pasarlo, pero espero de que esto se pueda solucionar y que volvamos dentro de 4 años a sentir lo que sentimos la bajada pasada. En primer lugar, pues no soy de aquí, soy de La Gomera, pero he venido frecuentando las bajadas de la Virgen y como en años anteriores, pues creo en que este año no se ha correspondido con otros años, con otras bajadas. Pero bueno, pienso de que ha estado buena, más o menos, y nada, esperemos que en otras ocasiones pues las cosas salgan un poco mejor. La geografía de la fiesta es, con las mejoras o las transformaciones del tiempo, la misma que recorrieron en el lejano 1740, en una iniciativa feliz, los pastores de la Virgen. El sigilo y la nocturnidad con que emprendieron la primera bajada se ha transformado en un regocijo sencillo y arcaico, que tiene sones propios y propios acentos. Y del mismo modo que la geografía romera se mantuvo en sus cauces invariables, invariables son también los personajes que desde la singularidad al anonimato se suceden en la larga marcha, 7 leguas o 40 kilómetros, entre una modesta ermita y el amplio templo capitalino, dedicado a la Concepción. Los tocadores de flauta y tambor, los bailarines con sus blancos atuendos, delantales rojos con viros y adornos blancos, reminiscentes de antiguas culturas del Mediterráneo, guíos que mandan en la danza, pastores que en entrañable recordatorio son fieles al significado de la fundación, romeros de la promesa o de la alegría. Y la marcha sigue. Quienes acompañaron a la Virgen desde el alba parecen ajenos al cansancio y al largo trecho que aún les aguarda. Y quienes incorporaron más tarde aportan sus energías frescas y el ánimo encendido para que no decaiga el ritmo romero, ni la piedad que lo justifica y lo sustenta. Las etapas sucesivas, marcadas por las rayas de los pueblos, reproducen en otros escenarios una verdad sencilla, arrancada del manual de la historia y el recuerdo.
La romería se desliza por los llanos y los sembrados, por la topografía cercada de una isla austera, por los caseríos próximos y remotos. Es una serpiente multicolor batida por un mismo ritmo, el baile antañón de la Virgen. Los protagonistas, sudorosos, marcados por la lluvia y el polvo del camino, parecen salir de los anales remotos del gentilicio herreño, poseedor del castellano más culto y fluido del archipiélago, y también, y la fiesta lo acredita, de la más férrea voluntad para cumplir sus votos y promesas. El papel es usted el baile de la Virgen, parar a la gente y darle vino a todos los bailarines. La misión del guío es llevar al grupo siempre por un camino, ¿no? La guía y la cola son las que controlan siempre el grupo, ¿no? Es como una sugerencia que decían antes, la manada de ovejas siempre tenía una guía, ¿no? Y por donde iba la guía iban todos, ¿no? Y nada, eso se van controlando, aunque a veces no se puede controlar todo exactamente, porque entre medio pues vienen chiquillos que no están muy prácticos en esto y siempre se descontrola un poco, ¿no? Pero la guía y la cola, mayormente la guía, es el control de todo el grupo de bailarines. En principio fui bailarín, fui tocando el tambor y llevo tocando el pito ya pues 5 o 6, 5 concretamente. ¿Qué tiempo lleva usted, maestro, tocando el tambor en el baile de la Virgen? Bueno, pues no mucho tiempo, antes bailaba. Entonces ya ahora como no puedo bailar, necesito tocar el tambor, que es más fácil. Pero yo calculo que 5 o 6 años llevo tocando el tambor. Pues tengo 4 años aquí, llegué en la bajada pasada hace 4 años y pues nada, decidí, me gusta, por mis padres son de aquí y nada, siento mucha emoción cuando veo a la Virgen, se me levantan los pies y pues, ¿qué quiere que le diga? Es una emoción de adentro, a pesar de que nací allá, pero el haber, al ser mis padres de aquí y haber visto, porque allá en Venezuela también lo hacíamos, en el Club Archipiélago Canario, esto no es de ahora nuevo para mí, yo lo he visto antes, pero bailarlo primera vez y es una cosa que en verdad ya, llega muy adentro. ¿Desde cuándo lleva usted bailando el baile de la Virgen, maestro? Yo desde 8 años. ¿Cuántas horas ha bailado hoy? Hoy, las horas que ha tardado la Virgen en llegar aquí, salí de la dehesa y llegué hasta aquí. ¿Qué edad tiene usted? Todo el día, 61 años. ¿Recuerda el número de bajadas en las que ha participado? Tendría que contarlas. En la primera fui de 8 años y hasta la fecha no he perdido ninguna. Y llevo 8 bajando desde la dehesa a Valverde. ¿Sabe exactamente cuántos kilómetros son? No lo sé porque no las han medido. Y yo camino muchos kilómetros, porque tengo que salir para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. Y eso no se puede medir. ¿Está muy cansado? Bueno, pues un poco cansado estoy ya, porque ya me estoy poniendo viejo. Y es mucha la tirada. A descansar, que se lo merece. Yo creo que sí, creo que me lo tengo ganado, ¿no? 18 horas después de su salida, la procesión llega a su destino, Santa María de Valverde. Las campanas se suman al regocijo de tambores, chácaras y pitos. Quienes por motivos diversos no pudieron acompañar a la patrona, la guardan en una explanada junto al cementerio de la villa. Allí están las autoridades regionales e insulares, encabezadas por el presidente del gobierno de Canarias, Manuel Hermoso Rojas, y allí el alcalde Agustín Padrón, cumpliendo la tradición añeja, ofrenda el bastón de mando a la imagen y le reitera la devoción de su pueblo. Haciendo honor al voto de nuestros antepasados, entrego a nuestra Madre la Virgen de los Reyes la vara de mando de la muy ilustre Villa de Santa María de Valverde. Herreños y visitantes, gritemos todos, ¡viva la Virgen, viva! ¡Viva!
Apenas queda un trecho de recorrido, un suspiro para lo que ha sido la jornada. Hay ambiente de espera y de emoción, y la iglesia mayor es un auténtico hervidero. Pienso que la bajada de la Virgen de los Reyes en la Isla del Hierro quizás sea una de las fiestas más puras que queda en Canarias, digna de proteger al máximo, con unos ritos importantes. Un rito importante fue lo que pasó hoy, que creo que no estoy capacitada, aunque conozco 3 bajadas y una subida. Pienso que no soy la persona más indicada por ser quizás de otra isla. Quiero ser respetuosa con lo que los herreños sienten, y el problema que han tenido hoy, tristemente me han comentado, quizás sea un tema politizado. Ojalá que no sea eso, sino que lo que les ha llevado a los del Pinar y a los de San Andrés era defender el tener más tiempo a la Virgen consigo. Y bueno, pienso que la bajada es una fiesta que ya no necesita una propaganda, que es un encuentro cada 4 años y que está pura e íntegra. Es decir, el ritmo que llevan los danzarines es encomiable, la música que hacen es ancestral, y creo que lo único que le falta a la bajada de Hierro quizás sea una mayor disciplina para que no pase lo que ha pasado hoy. Es decir, que se recoja una especie de reglamento de alguna forma, que se hagan las paces entre los pueblos y que en realidad lo que se haga es defender a la Virgen de los Reyes. Y con la noche colgada en el cielo de la villa, se cumple el punto final de la travesía. La Virgen de los Reyes, precedida por todos los santos de los pueblos y caseríos, imágenes que proceden del arte popular y se sostienen por la piedad sencilla, entra en su casa temporal, la amplia parroquia valverdina. El encuentro final de la patrona con sus patrocinados tiene encendidos tintes de emoción. Por ese instante han soñado y suspirado herreños de dentro y de fuera, y en ese instante todo cesa y todo se olvida. El fervor no responde a creencias ni compromisos inmediatos. La Virgen de los Reyes no sabe de colores ni de límites, desconoce los incidentes cotidianos y apuesta por el futuro en paz y alegría de su pueblo. Así fue siempre, desde 1745 hasta 1993. En 63 ocasiones, el pueblo sencillo que trabaja y canta agradeció la gracia de la lluvia y la buena cosecha, y la Virgen de la solitaria dehesa, Nuestra Señora de los Reyes, pagó con holgura todas y cada una de las promesas.